tiempo para un poco de debate o cómo, no sé. Sí, ¿cómo os va a vosotros? Podemos estar un poquito, ¿no? Sí. Pues no sé, si tenéis ganas de comentar alguna cosa, de contradecir algo de lo que he explicado, de debatirlo, no sé, es el momento, ahora, como veáis. A ver, te digo ya que esto. ¿Caminamos a marchas forzadas hacia el fascismo totalmente? Bueno, yo diría marchas forzadas, no sé, pero yo diría que en este tipo de situaciones, ese tipo de discursos, pues tienen una capacidad de germinar importante. Y es, yo diría, muy preocupante, porque vemos cómo eso se está expandiendo de una forma importante, por ejemplo, en muchas sociedades europeas que nos parecía que eso no podía ser, ¿no? Aunque ya sabíamos que eso de los sueños de la razón engendran monstruos, ¿no? Un poco. Pero sí que vemos, digamos, pues como la extrema derecha, por ejemplo, se ha convertido en estos días en la tercera fuerza política en Francia, ¿no? Pues la Marine Le Pen con un discurso, digamos, camuflado que luego permea en el resto de sociedades. Vemos, digamos, como en Holanda, como en países, digamos, del este, pues eso está cuajando de una forma importante. Y vemos como incluso las medidas que se están tomando, por ejemplo, en el Estado español, ¿no? Esto mismo, digamos, en el caso de Cataluña, ¿no? Retirar la asistencia sanitaria a las personas migrantes sin papeles. O sea, ¿qué significa que una persona no tenga papeles para negarle, digamos, la asistencia sanitaria? No sé, es algo incongruente, ¿no? Digamos, en ese sentido, algo que parece que debería estar superado, ¿no? Entonces, pues esa es una solución, digamos, en esos escenarios, en estos estados, digamos, de desesperación, es fácil encontrar, digamos, soluciones fáciles a problemas muy complejos, ¿no? Entonces eso de, digamos, de criminalizar, de poner, digamos, en la picota a un sujeto concreto, a unas personas concretas, pensando que eso es la solución, pues a veces, digamos, también es una forma de resarcirse, ¿no? De escurrir el bulto y plantear cosas concretas. Que claro, eso es claramente utilizado, digamos, para la gestión de un capitalismo en crisis, ¿no? El capitalismo, digamos, cuando la democracia no le sirve, cuando eso es muy costoso, pues avanza, digamos, hacia formas autoritarias. Y yo diría que justamente la democracia es algo que se está poniendo en duda, y se está poniendo en duda de una forma evidente. Yo diría, digamos, que la democracia está desapareciendo como un mecanismo, digamos, como un elemento clave de nuestras sociedades, ¿no? No lo diría tanto en el caso del Estado español, que nosotros nos incorporamos a la democracia tarde y mal, por decirlo de una forma, pero diría que en la mayoría, digamos, de sociedades europeas donde eso ha existido, pues estamos viendo, digamos, como eso hay un retroceso, digamos, ahí importante. Entonces, a mí me parece que eso sí es un escenario posible. Además, digamos, con esa tendencia tan, digamos, no sé, como antropogénica, ¿no? De cuando las cosas van mal, en lugar de intentar analizar lo que pasa en el mundo, pues es mucho más fácil pegarle un puñetazo al que tienes al lado, ¿no? Entonces, eso parece ser que es un mecanismo bastante al uso. Entonces, me parece, digamos, que lastimosamente, pues debemos estar prevenidos ante escenarios donde este tipo de discursos pues puedan tener, digamos, pueden fructificar de una forma importante. Me parece que entonces ahí, a nosotras, digamos, las personas que pensamos en sociedades más justas, más igualitarias, pues en ese sentido como mucho más inclusivas de todas las personas en el mundo, y que justamente nos planteamos que el capitalismo no tiene sentido si solo lo tiene para pocas personas, pues me parece que ahí tenemos que hacer un ejercicio de inclusión grande. O sea, me parece que es el momento, digamos, de olvidarnos de etiquetas no sé cuáles y empezar a plantear cosas para el futuro. Y en buena medida sumar. Tenemos que ser capaces de sumar, de entendernos, de llegar, digamos, en ese sentido a consensos, a encontrar los mínimos comunes denominadores entre todas aquellas personas que pensamos en sociedades distintas y mejores para todas, ¿no? Entonces creo que ahí es donde nosotros podemos incidir, sin, en ese sentido, poner la mano sobre la mesa o sin afirmar que tendremos éxito. Yo eso no creo que no podemos asegurarlo, porque, digamos, la cosa, digamos, en ese sentido es muy difícil. Yo te quería hacer una pregunta. Imaginemos que a nosotros nos dan los créditos al 1%, y como nos los da el Estado, que es una cosa que me va por la cabeza, pues decimos, oye, como me la ha dado y es para la hipoteca, yo como es el Estado no se lo devuelvo, pero si me lo da un banco que me quita la casa, que me quita esto y esto, a él sí que se lo devuelvo. ¿No hay una contradicción de cómo somos las personas, que si nos lo da el Estado a lo mejor no se lo devolvemos, y si nos lo da el banco, como tenemos miedo, pues al final se lo devolvemos? No sé ahí el Estado y cómo tendría que reaccionar, o cómo tendríamos que reaccionar nosotros. Bueno, yo la verdad es que siempre pensé, ¿no? Digamos, no sé, esa idea es, no sé, siempre pensé, digamos, que el sistema financiero, ¿no? Al final el sistema financiero debería ser nada más que un apoyo del sistema productivo. O sea, al final el sistema financiero, digamos, debería estar para generar aquel tipo de inversiones que en un momento concreto quizás necesiten un capital inicial lo suficientemente grande como para poder ser, digamos, acometidas por un determinado particular, una determinada empresa. Entonces ahí es donde digamos, el sistema financiero juega ese papel de avanzar ese dinero que luego tú le restituyes en el futuro. Pero creo que a eso debería, digamos, yo creo que debería recluirse. Además me parece que
toda esa dinámica de financiar la producción y de qué tipo de producción debería estar controlada colectivamente. O sea, a mí me parece que el Estado entendiendo al Estado como el ente colectivo, digamos, el ente participado, y en ese sentido también, pues en buena medida, yo diría que en los cuales nosotras podemos tomar parte de ello, debería ser quien debería, pues, fiscalizar ese tipo de actividades. Entonces, a partir de ahí, pues a mí me parece, digamos, que ese debería ser el mecanismo. O sea, el mecanismo desde mi perspectiva es que lo privado tiene sentido en una estrategia colectiva, pero no tiene sentido en sí misma. O sea, a mí me parece, digamos, que pensarnos, digamos, que la sociedad la componen individuos, pues no creo que sea demasiado explicativo de lo que pasa. Al final, las personas nos individualizamos en colectividad. O sea, nosotros somos seres colectivos. O sea, nosotros tenemos sentido no con una escafandra, digamos, y con una calculadora maximizando aquello que nos da más beneficio y decidiendo. No, no. Nosotros tenemos sentido como seres en tanto vivimos en una colectividad, ¿no? Entonces me parece que ese es el elemento fundamental que en buena medida deberíamos ser capaces de manejar. No sé si he contestado mucho tu pregunta, pues tampoco no sé mucho cómo me planteaba. Sí. Que ahora que veo ese grupo de gente, me viene a la memoria que precisamente cuando hay manifestaciones, sea pues, por iniciativa así, espontáneamente organizada como el 15M o los indignados y tal, hay una cuestión que sí que refuerza tu teoría de que sí que se consiguen cosas. La dación en pago, por ejemplo, ya está asumida por el gobierno y por los bancos. Entonces, algo se está consiguiendo en este sentido. Esto como efecto positivo de la reacción de la ciudadanía. Y otra cosa que me llama mucho la atención, y sobre todo a nivel informativo, ahora en Barcelona, tú lo conocerás mejor, han estado 8.500 policías para proteger a esos 11 o 12 miembros del Banco Central Europeo. 8.000, el doble que en las Olimpiadas de Barcelona. El coste que supone y sobre todo lo que supone la perversión del lenguaje cuando oyes la noticia. Cuando te lo están explicando y la necesidad y tal, cuando se formaban auténticos pasillos de kilómetros para que estos señores pudieran circular a sus anchas. Pero ¿hasta dónde vamos a llegar si son lo que tú los has calificado ya? Si son gente perversa y encima los ponemos a la alfombra roja para que se paseen por allí, para que puedan bajar del Hotel Ars, pasearse por aquí, por allá, y que no, nadie, ni siquiera una persona se puede dirigir a ellos porque está a más de 100 metros. Pero eso mismo la prensa, la televisión ha dicho que lo mismo cuesta cuando hay por ejemplo, un partido de fútbol a nivel no, grande. ¿Lo ha dicho la televisión? ¿Que lo ha dicho? Claro, ya la cuestión de que María no tenía una pregunta. Un comentario solo. La cuestión de que se consiguen cosas me parece que está claro. Además es una evidencia histórica. O sea, no solo ahora es lo de la dación en pago, que me parece que es un ejemplo claro. Además, digamos, con unos mecanismos, yo diría, de presión, ¿no?, para conseguir eso, como están haciendo las asambleas de afectados o las asambleas de afectados por las hipotecas, me parece precioso, ¿no? Personas que ponen su cuerpo, digamos, ante una casa, ante el portal, digamos, de alguien que va a ser desalojado de una forma absolutamente, yo diría injusta, ¿no?, amoral, por las fuerzas del orden público, me parece una cosa, digamos, de una solidaridad humana impresionante. O sea, me parece un ejercicio, algo que está sucediendo en nuestras sociedades, de un valor, digamos, incalculable, una preciosa flor, digamos, en este espacio, ¿no? Que se consiguen cosas me parece evidente, o sea, históricamente. O sea, los derechos sociales no es alguien que no es una cosa que se ha otorgado. O sea, que las mujeres en nuestra sociedad puedan votar no fue un día, digamos, que dijeron, mira, ya podría votar. Es un proceso de lucha que tiene sus puntos de inflexión en distintos momentos, pero que, claro, muchas mujeres han contribuido con su esfuerzo a que eso fuera posible, mujeres y hombres también, pero sobre todo mujeres, ¿no? O sea, entonces a mí me parece, digamos, que de hecho, digamos, las sociedades han conseguido, digamos, mejorar su estatus pues a nivel colectivo, no ha sido por derechos otorgados, sino que mayoritariamente yo diría que han sido por derechos ganados. O sea, al final, digamos, el capitalismo no da porque sí, y ahora lo veremos. Ahora veremos, digamos, como para recuperar todos aquellos espacios que colectivamente estamos perdiendo, veremos lo que nos va a costar como sociedad recuperar todo esto, ¿no? Entonces, digamos, ese elemento me parece clave. Entonces, sobre el tema, digamos, de la seguridad, sobre estos eventos y tal, me parece sintomático, ¿eh? O sea, que instituciones que responden, digamos, en ese sentido, a los intereses de la ciudadanía, tengan que protegerse con 8.500 policías. O sea, me parece un ejemplo, o sea, me parece una cuestión... O sea, en principio el Banco Central Europeo es una institución, digamos, creada para articular las políticas monetarias a escala europea. Bueno, básicamente controlar la inflación. Pero, en principio, lo que pasa es que ahora, con la crisis, ¿no?, pues se están saltando todos los tratados y todas las cosas porque la situación se lo impone.
Pero, en buena medida, es una institución pues, que tendría un sentido colectivo, ¿no? Cuando estos tienen que ser protegidos por 8.500 policías, además en una situación donde nadie en Barcelona ni en Cataluña propuso nada en esa reunión, porque yo te lo puedo decir del cierto. O sea, nosotros estamos al día de las propuestas que se hacen desde los movimientos sociales en cada uno de los momentos y sabemos cuándo puede generarse conflicto. En este caso, nadie planteó hacer nada, de nada. Entonces, digamos, se generó ahí una demostración de, ojo, de poder. porque ni se os ocurra, porque esto va así. Se vamos a poner, y bueno, y además en Cataluña en un momento en el que se están produciendo detenciones de personas por participar en determinados eventos, y bueno, y en ese sentido, ¿no? Además, flexibilizando como un chicle el concepto de violencia, hasta el punto, ¿no? Digamos que ahora oponerse de una forma pacífica, pasiva a la acción de la autoridad puede ser considerado como delito, ¿no? Bueno, pues así se nos está programando, digamos, la sociedad.